Estaba esperándose el anuncio del gobierno sobre el aumento de la unidad de pago por capitación para el año 2026. ¿Qué es lo que paga el gobierno? ¿Qué es lo que pagan las finanzas del Estado al sistema de salud por cada paciente? Esa es la tasa. ¿Y qué ha sido el eje de la polémica en los últimos 3 años con el gobierno del presidente Gustavo Petro? Finalmente anoche el Ministerio de Salud dio a conocer de cuánto va a ser ese incremento. En el caso de el régimen contributivo, es decir, las EPS privadas en su mayoría, aumentará en 9,03%, cifra que se considera por parte de muchos actores del sistema insuficiente, y para del régimen subsidiado, la mayoría de ellas intervenidas por el gobierno, curiosamente el aumento es mucho más generoso, 16,48%. Ana María Vesga es la presidenta de ASEMI, que es la agremiación de las EPS del régimen contributivo. Doctora Vesga, buenos días. Hola Ricardo, buenos días para usted, para toda la mesa y los oyentes esta mañana. Feliz año. En el caso, feliz año para usted también, en el caso de las EPS del régimen contributivo, ¿usted considera que es suficiente ese aumento de 9,03% de la UPC? No, claramente no. Nosotros habíamos advertido que de acuerdo con el nivel de consumo que hay en ese régimen, que hay que decirlo, históricamente consume más que el régimen subsidiado, se necesitaba un incremento superior al 17%, sin contar con este incremento de salario mínimo que conocimos hace 2 días y que va a tener un impacto fuertísimo en más del 40% del gasto en salud en el país. Entonces, pues ese 9% se queda muy corto, es un incremento real de poco más de 4 puntos, 5 puntos, que no se compadece ni con lo que estamos viendo a nivel de consumo de servicios, ni, repito, con este nuevo incremento del salario mínimo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias inmediatas, doctora Vesga, de este incremento exiguo de 9,03% para la UPC en el caso de las EPS del régimen contributivo? Sí, es un incremento exiguo, esa es la palabra, tímido respecto del generoso aumento de salario mínimo, inconsistente e incomprensible, porque tiene suficiente evidencia el Ministerio de lo que ha venido sucediendo con el gasto. La consecuencia, pues evidentemente, es la profundización de una crisis que estamos viendo todos los días expresada en cierre de servicios, en dificultades en la entrega de medicamentos, es decir, en esa enorme dificultad que está teniendo el colombiano, en todas las hogares hay una persona que puede contar una historia de dificultad hoy con su EPS, cuando no más, pues es la profundización de esa crisis explícita que tiene esa mayor manifestación en la negativa reiterada del gobierno de reconocer unas dificultades financieras y de reconocer una crisis que ellos mismos además han generado e inducido. Sí, hay algunos malpensados, doctora Vesga, pero yo quiero su opinión, más allá de los malpensados. ¿A qué se puede atribuir que el gobierno esté aumentando esa misma unidad de pago por capitación en casi 17% para el régimen subsidiado, que es donde están la mayoría de las EPS intervenidas por el Estado colombiano, entre ellas la nueva EPS, por el gobierno nacional, y que el aumento para las EPS del régimen contributivo haya sido solamente el 9,03%, siendo que al final el escenario pareciera ser el mismo? Pues mire, es paradójico. Lo primero hay que decir, ese incremento en el régimen subsidiado es el cumplimiento de una orden que dio hace muchos años la Corte Constitucional de equiparar las primas. Eso deja las dos cápitas con una relación, la del subsidiado en el 93% de la del contributivo. Entonces, lo primero, pues le está haciendo caso a la Corte. Lo segundo, en el terreno de los malpensados, es que el 60% de la contratación de ese régimen es con el hospital público, que digamos esa es una norma que aplica en el régimen subsidiado, está muy bien, además hay una deuda histórica con esa población, pero no solamente con eso, sino con el hospital público. Entonces, pues digamos que eso en la teoría está muy bien. Ahora bien, ojalá, y lo expresamos así, pues ese incremento que repito, es de ley, y es una deuda que hay con ese régimen, se traduzca realmente en mejoras en la atención, en el acceso, en la oportunidad, en la calidad para esa población. Porque además no se nos olvide que el 95% de la prestación en el país realmente la hace el hospital privado, la clínica privada. Entonces, pues está haciéndose un incremento muy generoso, que repito es de ley, pero pues va a favorecer a un porcentaje
muy pequeño, que es el hospital público, al que se le paga directamente ese 60%, como lo establece la ley. Es decir, este aumento es por orden legal, judicial, es un incremento que se necesita. Los malpensados, doctora Vesga, lo que plantean es que el gobierno aumenta más en el régimen subsidiado porque esos recursos al final van a ser manejados por hospitales públicos, es decir, tienen la posibilidad de tener injerencia eventualmente sobre el destino, la destinación de esos recursos. Sí, sí, así es, así es. Para los mal y bien pensados, así es. El 60% de esa contratación es con el hospital público. El mayor beneficiado es el hospital público. Y en muchos casos el hospital público, pues como todos lo sabemos, tiene una fuerte injerencia política. Entonces, pues hay un mensaje allí que lo que hemos dicho no es consistente con la realidad que vive el resto del sistema de salud, donde además pues se concentra la mayor parte del gasto que es en el régimen contributivo. 60% de la contratación es con hospital público. ¿Cuántas personas y cuántos contratistas tiene hoy el sistema con hospitales públicos? No, el régimen subsidiado atiende a la mitad de la población, 25 millones, un poco más. Estamos ya, hoy supera el régimen subsidiado al contributivo, 26 millones aproximadamente. Como les decía, de toda la red de prestadores, el 95-94% son privados. Estamos hablando de que pues es un grupo reducido respecto de la oferta, que se va a llevar pues un porcentaje muy importante pero en cuanto a trabajadores. No les sabría decir. No les sabría decir. Exacto. ¿Cuánta gente trabaja en los hospitales públicos? Es lo que quiero tratar de entender en la idea de irnos con los malpensados, de pensar que eso se llegue además a poder traducir en votos. Bueno, le vamos a preguntar eso a la directora de ACESI particularmente. No tengo esa cifra, pero se la debo. Vamos a averiguar esa cifra, doctora Ana María Vesga. Quiero hacerle una última pregunta sobre la segunda parte de la noticia, y es que el gobierno, el Ministerio de Salud, desde la semana pasada, a pesar de que fue el que dilató las mesas de trabajo, empezó a decir que era que los actores no estaban asistiendo y que estaba muy preocupado porque no ha podido mirar el reajuste que ordenaba la Corte Constitucional de la UPC retroactivo de los años pasados. Y ayer el viceministro termina diciendo que como no hubo acuerdo, entonces no pueden cumplir la orden de la Corte del reajuste retroactivo de ese costo de la unidad de pago por capitación. ¿Eso cómo lo ven ustedes desde ACEMI? Pues mire, eso nació mal y murió mal. Hace un año la Corte Constitucional le dio la orden al Ministerio y a todos los actores de concurrir en esa mesa de revisión de la UPC, que tenía dos propósitos esenciales: revisar qué había pasado con la UPC del 2024, ajustarla hasta su suficiencia, dice el auto 007, y revisar también retrospectivamente la UPC desde el año 2021 para mirar cuál había sido pues ese faltante y buscar y acordar un mecanismo de reingreso de esos recursos al sistema. Recuerden ustedes que en la primera sesión de las mesas, que ocurrió hasta el mes de julio aproximadamente, la Corte Constitucional, por solicitud de quienes estábamos sentados en esa mesa, pacientes, EPS y otros actores, le dijo al ministerio: esto que usted está haciendo no está funcionando, vuélvalo a citar, establezca una metodología adecuada, escucha a los actores y concerte. Ese es el verbo, concerte. Volvimos a las mesas durante el segundo semestre en un ejercicio que tuvo, no sé, más o menos 6, 7 sesiones, y desde el mes de septiembre no teníamos ninguna noticia del ministerio. Hace una semana larga, algunos actores, esa mesa está conformada por 135 personas y organizaciones, recibieron notificación. Hay que decir que en el caso particular de ACEMI esa invitación no se recibió, lo mismo sucedió con la ANDI. Se convocó una mesa la semana anterior que no tuvo quórum y volvieron a citar para el día de ayer. Y como usted bien lo relata, pues ayer concurrimos, no sé, estábamos 68 personas, se hizo quórum, tuvimos una sesión en donde básicamente el ministerio nos notificó y que después de su análisis, de manera unánime, la comisión asesora, que está integrada por el DNP, por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y la ADRES, concluyeron, repito, de manera unilateral,
que el sistema había estado bien financiado los años anteriores, que no había lugar entonces ni para reajustar la UPC del 24 ni para revisar la UPC retrospectivamente, y que con eso culminaba el ejercicio. Pues nosotros expresamos públicamente que no estábamos de acuerdo con esas conclusiones y volveremos a la Corte. Pero claro, porque doctora Vesga, aquí usted nos da noticia, va a volver a la Corte porque al final esto termina siendo un desacato. El gobierno, ¿sí?, según nos cuenta usted, decidió, porque es que al final esto es un yo con yo, esas 4 entidades que usted nos dice todas son del gobierno nacional, terminan diciendo que no, que es que ellos concluyen que no se requiere un reajuste de la UPC a pesar de que la Corte dijo que sí. Sí, exactamente. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, pues la Corte ha expresado que en el primer semestre del 26 convocará una audiencia pública, y nosotros seguimos insistiendo en esto, Ricardo, por algo que es, y lo hemos dicho de todas las maneras, esto no es plata para las EPS, como las llama el gobierno, corruptas intermediarias, no, esta es la plata de la salud de los colombianos, y esta es la única manera de buscar una estabilización del sistema de cara al 2026. Entonces, en eso hay que insistir y lo haremos enérgicamente con la Corte Constitucional. Sí, claro. Y aquí seguramente vendrá otro incidente de desacato, doctora Vesga, pero al final no es frustrante que, a pesar de todo, de las órdenes de la máxima instancia de la justicia colombiana, el gobierno siga haciendo lo que quiere y siga desconociendo las órdenes judiciales y no pase nada. Pues sí, pero ese es el talante del ministro Jaramillo y de su equipo, ¿no? Nos han mostrado eso siempre en un diálogo de sordos, donde realmente ha sido imposible conducir una conversación técnica, donde no se ha escuchado a los pacientes. Es increíble, mire, y no lo hablo aquí desde el gremio de las EPS, es que los pacientes de todas las maneras le han insistido al gobierno, mire, hay una crisis real, se está muriendo la gente no está recibiendo los medicamentos. Lo que ha sucedido con los pacientes de enfermedades huérfanas es dolorosísimo, y esto pues pasó, ya yo lo he llamado indolente porque no escuchan. Ese es el talante del ministro. Sí, doctora Vesga, este año, a propósito de la pregunta que más temprano nos hacía Ricardo, nos enseñó que las enfermedades no tienen ideología, que se enferman los de derecha, los de centro, los de izquierda. Y a propósito de la decisión del gobierno de no hacer el incremento con el retroactivo que había ordenado la Corte Constitucional, quisiera preguntarle cuáles son las implicaciones de que no se haga efectivo ese retroactivo. Pues es muy grave, porque es que recuerden ustedes que el sistema pues maneja más de 100 billones de pesos en lo que es el gasto corriente, es decir, los meses de aquí en adelante. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la UPC, que ha sido deficitaria durante los últimos años, ha dejado un rezago para el ya estimado agregado al cierre del 2025 superior a los 30 billones de pesos. Esa cifra, que son 2 reformas tributarias, hay que decirlo también, está expresada ¿en qué? En deudas que se han quedado sin pagar a los prestadores, a los proveedores de tecnología, y que ha consumido también los patrimonios de las EPS, razón por la cual pues gran mayoría de ellas están en intervención, y las que no están en intervención están apenas cumpliendo indicadores. Entonces, si no hay una medida de estabilización profunda donde se pueda convenir que empiecen a liberarse unos recursos que refresquen los flujos entre los diferentes actores, pues vamos a seguir viviendo en sobregiro, andando con el tanque de reserva del carro. Yo lo interpreto así, siempre colgados. Entonces, los hospitales atienden a media marcha, los profesionales atienden a media marcha, los laboratorios no despachan. Entonces, esto no es una medida, es decir, el sistema no le basta con el incremento de la UPC, el sistema necesita ponerse al día, y eso solamente se consigue con esa orden que dio la Corte de evaluar, establecer el rezago y buscar un mecanismo de pago que pues son 30 billones de pesos, o lo que se determine de ahí, pues habrá que buscar formas creativas, titularizar esas obligaciones, pero esa conversación hay que darla, y el gobierno ha estado cerrado de todas las formas a aceptarlo. Doctora Vesga, seguir viviendo en sobregiro, a menos que hagan lo que piensan hacer buena parte de las pequeñas y medianas empresas del país, o algunas pues más grandes, buena parte de la gente tras este aumento fuera de todo el salario mínimo. Ustedes tienen cálculos de personal, de profesionales, de médicos, de enfermeras, de expertos en imágenes diagnósticas, de laboratorios, que tengan ustedes que comenzar a despedir. Es decir, ¿a cuántas personas van a empezar a despedir
por cuenta de lo que usted dice, de tener que vivir en sobregiro con una deuda que se acaba de empeorar, porque dice usted que el 40% del gasto está directamente ligado a ese incremento, además de todo, el salario mínimo, fuera de que la OPC tampoco pues alcanza. Pues Paula, hagamos mejor el siguiente cálculo. El sistema emplea más de 1.5 millones de trabajadores. Hay muchos otros que están por órdenes de servicio y que no están formalizados. Pero el cálculo inicial que hacíamos ayer con esta noticia del salario mínimo es que cerca de 500,000 trabajadores o ganan el salario mínimo o están cerca del salario mínimo, es decir, de alguna manera van a tener que ajustar su salario para llevarlo al mínimo. Eso tiene un impacto cercano a los 5 billones de pesos. Y ese número no estaba contenido en los cálculos cuando dijimos que se requería un aumento del 17.33%, que fue la cifra de ASEMI, y 15 puntos, que fue lo que dijo la ANDI. Entonces, pues mal estaría sumar una cifra con otra, pero yo sí le digo que el déficit para el 2026 arranca con la realidad de que el sistema va a requerir cerca de 5 billones de pesos más para mantener esos empleos. La pregunta suya, ¿cuántos se van a despedir? Pues ojalá ninguno. Pero lo cierto es que sí hay un reto gigante de arrancada que no va a estar retribuido y que no va a estar compensado en este exiguo aumento, particularmente en el régimen contributivo. Sí, pues esa cifra que usted nos da es muy alarmante, 5 billones adicionales para poder cubrir el aumento del salario mínimo de los trabajadores de la salud. Más de 1,5 millones de personas, según nos dice. Y doctora Ana María Vesga, para finalizar sobre ese mismo tema, sobre el aumento del salario mínimo, ¿cómo impactará al sistema, hablando por ejemplo de los copagos? Ayer hablábamos con Camilo Sánchez de Andesco y del Consejo Gremial, nos decía, ojo porque esto automáticamente va a disparar el cobro de los copagos en salud. Sí, así es, porque tanto cuotas moderadoras como copagos están expresados en unos rangos en salarios mínimos que tienen pues el incremento proporcional que se está dictaminando para el salario mínimo. Entonces, evidentemente, pues las personas pasan de pagar 15,000 pesos en el primer nivel a 17,000, 21,000 pesos a 24,000, 50,000 a 70,000. Entonces, pues ese es otro de esos efectos que los colombianos van a empezar a ver. Sí, en el bolsillo derecho reciben un poquito más de liquidez, pero en el bolsillo izquierdo pues se va muy rápido en el incremento dramático en el costo de vida, incluido este componente de salud. Pan para hoy, hambre para mañana, decían las abuelas. Doctora Ana María Vesga, muchas gracias. Un feliz año para usted. A ustedes, muchas gracias. Feliz año, que estén muy bien. Y ahora hablamos con los pacientes. Denis Silva es el vocero de Pacientes Colombia, que reúne a más de 200 asociaciones de pacientes en el país. Doctor Silva, señor Silva, don Denis, buenos días. Ricardo, buenos días. ¿Cómo reciben ustedes los pacientes? ¿Cómo ven este aumento diferencial en la unidad de pago por capitación de cerca del 9% para las EPS del régimen contributivo y más del 16,5% para las del régimen subsidiado? Pues Ricardo, yo creo que el gobierno ha sido coherente en su línea de acabar con la salud y la vida de los colombianos. Así lo definimos, es la línea de coherencia, hay que acabar la salud. No importa qué nos quede mañana, pero esa es la meta que tiene el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el viceministro Luis Alberto Martínez. Sí. ¿Esto cómo se va a traducir en afectaciones o en consecuencias para los pacientes, que ya las tienen hoy muchos problemas en materia de salud para acceder a medicamentos en particular, para acceder a tratamientos médicos? Este reajuste de la OPC, en la práctica, ¿en qué se va a traducir en detrimento de la atención para los pacientes? Si el 2025 fue un año desastroso para los pacientes porque no hay medicamentos, no hay citas, cierran servicios sanitarios, despiden trabajadores de la salud, el 2026
será muchísimo peor, y el ministro Jaramillo se va a lavar las manos y va a decir lo que siempre ha dicho, que como no le aprobaron la reforma, entonces los colombianos tienen que vivir el no haber aprobado la reforma. Y tiene 3 efectos para los pacientes. 1, mayor empobrecimiento, porque cada vez los pacientes tienen que invertir más de su presupuesto para la salud. Entonces el famoso bono de 239.000 pesos que le dan a los adultos mayores, los tienen que gastar en los medicamentos. Es la primera situación. La segunda situación es que muchos pacientes con enfermedades de alto costo y catastróficas no van a recibir servicios de salud, y su carga de enfermedad cada día se va a ir aumentando. Y la tercera situación es que probablemente muchos pacientes van a perder la vida porque el sistema no los va a atender, sencillo como eso. Dios mío, bendito. Sí, señor Silva, 230.000 pesos, como dice usted, del bono para adultos mayores, que supuestamente era una pensión que ahora queda reducido un 10% de un salario mínimo, es decir, pues prácticamente nada. Pero ¿cuánto más puede llegarse a incrementar el gasto de bolsillo? Que es lo que dice usted, que la gente tiene que empezar a seguir poniendo más y más plata por su propia cuenta, y dado pues que no hay citas, no despiden trabajadores, no hay medicamentos, no logran encontrar a través del sistema lo que necesitan y cuando lo necesitan. ¿En cuánto se puede subir ese gasto de bolsillo para los colombianos? Si usted nos puede dar esa cifra per cápita, por persona. Pues si hoy en promedio el gasto de bolsillo está entre un 17 y un 23%. Con un sistema desfinanciado como iniciamos el 2026, pues el gasto de bolsillo se va a incrementar en un 8, en un 2%, en un 10% adicional. Es lo que vienen anunciando los expertos en macroeconomía de la salud, y definitivamente eso es catastrófico. Un ejemplo sencillo. Un trabajador independiente paga la seguridad social de su propio bolsillo. Quiere decir que de los 2 millones de pesos, solamente en salud y pensión, ese trabajador tiene que pagar 570.000 pesos para la seguridad social. Adicional a eso tiene que pagar, si es una enfermedad recurrente en los servicios de salud, tiene que pagar las cuotas moderadoras, algunos tienen que pagar copagos, y en el régimen subsidiado hay algo que se llama cuotas de recuperación. Entonces, al año los pacientes, algunos pagan un salario mínimo y otros pagan más de 2 salarios mínimos. La situación es exageradamente compleja, y ayer en la mesa ordenada por la Corte Constitucional, que no se tenía que haber realizado el 30 de diciembre, sino en el mes de septiembre, decía el viceministro Luis Alberto Martínez, pues que esto era como cuando un usuario va y asegura su carro, su casa. No, aquí no estamos asegurando ni carros, ni casas, ni vacas, ni caballos, estamos asegurando personas, y la responsabilidad del Estado es garantizar el financiamiento del sistema de salud, y no cumplió con eso. Sí, entonces dice usted que se sube hasta el 33%, es decir, 1 de cada 3 pesos es gasto de bolsillo, pero 1 de cada 3 pesos, ¿frente a qué concretamente? ¿Ese 33% es de qué? En pago de citas con médicos especialistas, en pago de medicamentos y en pago de pólizas adicionales. Y tenemos que recordarle a la audiencia una cosa: la gran mayoría de medicamentos para enfermedades de alto costo así la persona tenga capacidad económica, no se consiguen en las farmacias por el alto costo que tienen muchos medicamentos para enfermedades catastróficas, enfermedades huérfanas. Así la familia tenga la capacidad económica, no los consiguen, porque el sistema siempre los ha facilitado a los pacientes. Sí. Señor Silva, ¿tiene usted las cifras dolorosas posiblemente de cuántos colombianos han fallecido por cuenta de la indolencia del gobierno? Solo un ejemplo que sí, lo han manejado las organizaciones de enfermedades huérfanas. En el 2025 murieron, de enero a septiembre, iban 2.033 pacientes. Muchos de ellos murieron por el desarrollo de su enfermedad, pero otros tantos murieron porque el sistema les falló, porque las EPS intervenidas no cumplieron
con la garantía del derecho fundamental a la salud y por eso perdieron la vida. Eso es lo que, ¿se acuerdan ustedes que al inicio de este gobierno sacaban cifras grandes de las muertes evitables? Ya no volvieron a hablar del tema de las muertes evitables porque es el gobierno el que está conduciendo la carrera de las muertes evitables. Muertes evitables es aquellas cuando el Estado no cumple con su función constitucional de garantizar el derecho fundamental a la salud. Y no se cumple con ese derecho cuando se crea la crisis que creó Carolina Corcho, cuando se desfinancia el sistema y se mantiene esa crisis humanitaria por una línea ideológica. Hay que acabar el sistema de salud. ¿Y qué ha pasado en la práctica con respecto a las, vuelvo y les digo, dolorosas cifras de colombianos que han fallecido con las intervenciones a la EPS que ha hecho este gobierno? Es que con las intervenciones hay algo particular. Tenemos que hablar claramente, ¿no? En el gobierno del presidente Duque se intervinieron 12 EPS, solo que no eran las más grandes, las más representativas. En este momento el gobierno tiene 8 EPS intervenidas. Esas 8 EPS eran 9 EPS, pero como devolvieron a Sanitas, hablamos de hoy 8 EPS. Suman el 51% de la población. Y el gobierno se mantiene en la misma narrativa. Las EPS se roban los dineros, las EPS se están desviando los recursos del sistema y no están atendiendo a la población. Hoy es el gobierno. Cuando se interviene una EPS, es el responsable de la garantía del derecho, es el gobierno a través de la Superintendencia Nacional de Salud, y la Superintendencia no mueve un dedo si el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no lo ordena. Entonces, los interventores los nombra el gobierno nacional a través del ministro y el ministro a través de la superintendencia. Las EPS intervenidas no están atendiendo a la población, no están garantizando el derecho fundamental a la salud, no están contratando a la red, no le están pagando a la red, donde hay mayor cuello de botella. Hoy en las EPS intervenidas, y el gobierno conoce este drama humanitario que hay, pero son indolentes frente a lo que está pasando con la población colombiana. No les interesa la salud de la población. Sí, y pareciera que nos acostumbramos a contar PQRs y a contar muertos, y esto en un Estado social de derecho no hay razón para que estemos viviendo la crisis humanitaria que estamos viviendo. Sí, señor Silva, usted habla con muchos pacientes todos los días en el país. ¿Usted sí ha sentido que los pacientes están en la narrativa del gobierno nacional que asegura y responsabiliza al sector privado, a las EPS, de la crisis? Dice que esto es culpa de otros y no de ellos, a pesar de que manejan más de la mitad tienen más de la mitad de los afiliados a salud en Colombia hoy, el 51% con las EPS intervenidas. La gente que está haciendo filas, la gente que necesita medicamentos y va de una droguería a otra, de un dispensario a otro. ¿Qué dice cuando usted habla con ellos frente a quiénes son los causantes de la crisis? ¿Compra la teoría del gobierno? No, cada vez como que esa narrativa de que los malos son los otros y que este gobierno no tiene ninguna responsabilidad se ha venido desdibujando y en el sector salud. Los pacientes, los cuidadores, las familias de los pacientes afectados cada vez han venido entendiendo que el gobierno es muy hábil para vender mentiras, para vender humo. El único responsable hoy es el gobierno nacional y cada vez el gobierno pierde mayor credibilidad dentro del sector salud. Las 7:28 es Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, con nosotros. Señor Silva, muchas gracias y le deseo un feliz año. Un saludo a todos los pacientes del país. A ustedes, feliz año y gracias, porque en Blue Radio la salud siempre ha sido una prioridad. Y seguiremos acompañándolos a ustedes, dándole voz a los pacientes que son los que en la práctica, todos somos pacientes, todos al final, en un momento o en otro momento de la vida, somos pacientes, tendremos que ser pacientes del sistema de salud. Ignacio Gaitán es el